Hola grupo, bienvenidos a una semana más a su plataforma virtual de la Universidad del Valle. Este día nosotros vamos a seguir dándole continuidad al tema que hemos estado desarrollando en las semanas anteriores, que es la construcción de la teoría del caso. Un tema en lo cual ustedes están bastante avanzados porque han tenido la oportunidad de verlo, conocerlo y desarrollarlo en otras materias. Sin embargo, acá vamos a seguirlo estudiando principalmente porque la teoría del caso constituye una de las herramientas principales en lo que es el ejercicio estratégico o como nosotros lo conocemos, la litigación, es decir, el ejercicio profesional que nosotros hacemos directamente en los foros, la litigación. Pero aparte de eso, en nuestra clase, donde nosotros estamos también aprendiendo a construir los discursos adecuados a nuestras diversas participaciones en todos estos foros de los que hablamos, igualmente vamos a aprender a estructurarlo desde la base de la teoría del caso. Así que como hemos hablado en las clases anteriores, este tema es muy importante y es algo que nos va a acompañar a lo largo de todo nuestro desarrollo profesional en el ejercicio del derecho. De sobre nosotros sabemos a estas alturas lo que significa litigar. Litigar es la participación, el desarrollo, la presencia, el ejercicio profesional que nosotros tenemos en los distintos campos materiales del derecho y en los distintos foros en los cuales desarrollamos precisamente ese ejercicio profesional. La litigación es la forma, la herramienta más concreta en la cual nosotros exponemos y presentamos la realidad de los hechos que ya sucedieron. En nuestra clase, nosotros hemos visto que el discurso que se elabora dentro de un foro jurídico se refiere y habla de hechos del pasado, de hechos que ya ocurrieron. Por lo tanto, y por lógica, de hechos que no podemos cambiar o manipular. Nosotros simplemente vamos a trabajar en construir una teoría del caso adecuada a los requerimientos que nosotros tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la reconstrucción de los hechos de una forma eficiente y de una forma eficaz. Pero ¿de qué manera vamos a hacer eso? Bueno, en primer lugar, todo lo que ya sucedió tiene que probarse. Entonces, nuestra teoría del caso tiene que estar enfocada en la estrategia adecuada para que nuestros medios de prueba, es decir, todas aquellas situaciones o cosas que constituyen una prueba para que sustente nuestro discurso, nuestra afirmación, nuestra litigación, pueda hablar por sí mismo y sustentar debidamente los argumentos con los que vamos a concluir que la verdad nos asiste. Porque recordemos que el objetivo precisamente de la creación tanto de la teoría del caso como de nuestro discurso en este contexto es precisamente lograr comprobar por los medios de prueba adecuada que nos asiste la verdad. Entonces, nosotros debemos de procurar que la confrontación de los medios de prueba que nosotros alcancemos a recopilar sean perfectamente sustentables al momento de buscar la verdad. Es decir, que compaginen, hablando coloquialmente, que hagan match las pruebas con los hechos que nosotros estamos presentando en la búsqueda de la verdad. Como litigantes, dentro de un determinado foro, nosotros debemos tener claros cuáles son nuestros objetivos. Uno de ellos, porque es el que nos va a dar la piedra
para caminar por ese sendero es la construcción adecuada de la teoría del caso. Y por supuesto, si nosotros la construimos de manera adecuada, también vamos a encontrar la manera de poder ejecutarla de manera efectiva, de manera que verdaderamente nos ayude en el cumplimiento de los objetivos generales de esa litigación que nosotros estamos haciendo. Estos dos pasos, la construcción y la ejecución efectiva de la teoría del caso, nos va a resultar una herramienta fundamental para la preparación de un adecuado juicio, a través, por supuesto, de las adecuadas técnicas de lo que es la litigación. Vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que hemos hablado en clases anteriores, que es la teoría del caso. La teoría del caso es un razonamiento lógico que hace que nosotros contemos, ¿verdad?, la historia, narremos aquellos hechos que ya pasaron de una manera comprensible, coherente, lógica y razonable. Cuando nosotros plasmamos ya lo que es la teoría del caso, nosotros estamos plasmando el resultado de unir, de trabajar juntos una hipótesis jurídica, una hipótesis probatoria y hacerlo, pues, colocarlo en una historia concreta. Los objetivos, pues, de la teoría del caso están enfocados a saber conducir, a saber dirigir la investigación y la lógica de la persona que nos está escuchando y que serán a la larga las que van a aceptar o no aceptar la argumentación que nosotros estamos planteando en ese foro. Igualmente, la teoría del caso nos permite planificar, dirigir, ejecutar de manera adecuada las pruebas en todo el camino del proceso. La teoría del caso, recordemos que es la estructuración de cada uno de los pasos de ese proceso que nosotros estamos viviendo. La teoría del caso reconoce la importancia que tiene cada prueba. Dentro de un proceso legal no existe realmente prueba pequeña, sino que existe prueba útil o prueba que no necesariamente es tan útil, y en ese sentido nosotros aprendemos a priorizar. La teoría del caso precisamente nos ayuda a priorizar cuál es aquella prueba que debe prevalecer al momento de la presentación, sin que ello signifique de que otras pruebas que tengamos no tengan una relevancia dentro de esa historia que nosotros estamos contando y sobre todo que nosotros estamos sustentando. Aquella prueba que resulte menos pertinente, la teoría del caso nos ayudará precisamente a identificarla y a poder separarla de aquello que verdaderamente amerita ser presentada dentro de lo que es el proceso. Otro aspecto muy importante dentro de los objetivos de la teoría del caso, de crear la teoría del caso, es determinar la importancia y además desarrollar una estrategia con respecto a los interrogatorios y los contrainterrogatorios en el proceso. Con la teoría del caso, nosotros vamos a saber diseñar también un adecuado interrogatorio usando las técnicas pertinentes que más adelante además vamos a seguir estudiando en nuestra clase. ¿Para qué? Para que un interrogatorio y un contrainterrogatorio sean verdaderamente efectivos. Eso solamente lo podemos lograr a través de hacer las preguntas adecuadas y pertinentes al caso preciso y concreto que nos está ocupando. Otro aspecto muy importante, muy esencial, de hecho, me atrevería a decir, es la preparación de los alegatos de apertura y de clausura dentro de un juicio. Recordemos nosotros que los alegatos tienen una importancia trascendental. El alegato inicial es el que abre la puerta hacia la posición que nosotros tenemos con respecto al caso. Es el que crea las expectativas dentro de lo que es el juez o de lo que es el jurado, en dependencia del foro en el cual nos estemos desenvolviendo. Crea la expectativa,
abre la puerta hacia lo que nosotros pretendemos probar dentro de toda nuestra litigación en ese caso. Y el alegato de clausura es la puerta de cierre, pero además es la última oportunidad que nosotros como litigantes tenemos de construir un discurso adecuado en el cual logremos concretar y reunir de manera efectiva todo lo que hemos hecho en el transcurso del proceso. Vamos a hacer un resumen en el alegato de clausura, vamos a hacer un resumen de todas las pruebas, las testificaciones que se presentaron, vamos a aprender a recoger cuáles fueron los aspectos medulares que se trataron en el transcurso del juicio y que por supuesto favorece o enfatiza aspectos positivos en el caso, en la sustentación a nuestro favor. Así que la preparación de los alegatos de apertura y de clausura es un punto trascendental dentro del proceso y que por supuesto parte de ¿qué? De la adecuada elaboración de la teoría del caso. La teoría del caso debe de ser única. Nosotros no podemos hablar de diversas versiones, debemos de crear una estrategia única, autosuficiente y sobre todo, y lo más importante, que sea susceptible de probar, que aquello que nosotros estemos elaborando sea comprobable y que podamos hacerlo precisamente con las pruebas que le vamos a presentar nosotros a la audiencia receptora, sea juez, sea jurado, no importa. Igual nuestra teoría del caso debe ser coherente, debe ser ordenada y por supuesto, no hace ni siquiera falta decirlo, tiene que ser debidamente fundamentada en derecho. Eh, la teoría del caso, pues, podemos resumirlo así, que es un ángulo desde el cual nosotros tenemos acceso a ver los hechos y a ver la prueba. En base a ver los hechos y a ver la prueba, nosotros tomamos una posición y construimos una posición que le vamos a presentar, ya sea al tribunal, ya sea al juez, para que valore toda esta información, para que comprenda correctamente cuáles son las pretensiones que nosotros tenemos desde el lado de la cancha en la cual estemos, ¿no? Y sobre todo, que sea lo suficientemente sustentada para que esta audiencia, para que esta parte comprenda y entienda que nos asiste la verdad. Recalco y reitero lo que hemos dicho desde el principio de nuestras clases. Nosotros elaboramos nuestros discursos a partir de que tenemos que convencer a la contraparte de que a nosotros nos asiste la verdad. Nos vamos a quedar en este video por acá. Por supuesto, vamos a seguir extendiendo las explicaciones y la conversación en el contexto de la clase. Les hago, como todas las semanas, las recomendaciones del caso de que revisen, por favor, todo su material de manera consciente, tomen las anotaciones necesarias. Si tienen alguna consulta, pueden hacerlo en el transcurso de la semana vía WhatsApp. Por ahí mismo la respondemos para que nos retroalimente a todo. Igualmente, dentro de la clase, hacerla participativa. Ustedes son un excelente grupo, la verdad. Me gusta mucho su nivel de participación y eso enriquece más nuestra clase. Así que nos estamos viendo este próximo sábado a través de nuestra plataforma Zoom.